Pues muy buenos días a todos los asistentes y un muy cordial saludo desde Madrid a todo el territorio nacional, especialmente a las Islas Canarias, a Gran Canaria, donde tenemos asistentes también. Gracias por madrugar, es una hora menos. Dice que en Madrid madrugamos mucho, pero se reconoce que en otros sitios también. Soy Tania Nause de la Cámara de Comercio Alemana, la directora del área de formación, y junto con Juan José Suárez de la Fundación Bertelsmann tenemos el placer de moderar este webinar hoy. El tema es la formación profesional en el ámbito del Big Data, del análisis de datos y procesos informática, y es un tema, creemos, de máximo interés porque en muchos perfiles de los data scientists, y seguramente hay también conectados, trabajan perfiles muy académicos, muy teóricos todavía, pero seguro que es un campo emergente para otros perfiles más junior que pueden salir perfectamente de la formación profesional, y eso es lo que queremos hablar hoy. Junto con nuestros expertos discutiremos las necesidades reales de las empresas en este ámbito y también cómo puede reaccionar el mundo educativo, ¿no?, de la formación profesional a esas nuevas tendencias. Bueno, pues en primer lugar quiero dar la bienvenida a Juan José Suárez, de la Fundación Bertelsmann, una fundación que está muy activa, como sabéis, en el desarrollo de la formación profesional dual en España, y Juanjo en concreto lleva también temas de orientación profesional, un tema que también es muy importante hoy en día. Hola Juanjo, pues te paso la palabra. Gracias, Tania. Buenos días y enhorabuena a la Cámara de Comercio Alemana por organizar este webinar sobre este interesante proyecto de especialización en Big Data. Permitidme que introduzca al primer ponente, que será Christian Ansberg. Christian es un profesional del sector educativo, él es lingüista a nivel de estudios y ha desarrollado su carrera en la Europäische Betriebskraft Academy, EVA, y en el Centro FP Dual Alemán FEDA, en Madrid, donde era responsable de la rama española a nivel de Madrid, Alicante y Sevilla. Ahora trabaja como consultor y coordinador en varios proyectos de FP, entre ellos este nuevo programa de Big Data Plus de la Cámara Alemana. Christian, bienvenido. A ver. Hola, bienvenido. ¿Se me ve ya? ¿Está todo encendido? No. Ahora, muy bien. Ok. Vale. Vale, pues muchas gracias, Juanjo y Tania. Un placer poder participar en este webinar. En esta charla voy a presentar algunos resultados de un estudio que estoy realizando sobre la FP de informática y el mercado laboral. Me voy a centrar en dos aspectos: la relación entre oferta y demanda de mano de obra en el sector de las TIC y la adaptación de los currículos a las competencias exigidas en este momento. Bueno, empiezo con unos datos. La familia de informática, con sus 4 ciclos formativos, es la tercera familia con más matriculaciones en España. En 2019, según datos del Ministerio de Educación, había alrededor de 35.000 matriculaciones nuevas, una cifra que solo está superada por los ciclos de Administración y Finanzas y Sanidad. Pero también a finales de 2019 teníamos casi 27.000 demandantes de empleo con titulación de esta familia. Y el CEPE señala que en sus informes del mercado laboral que solamente un 10% de los titulados que han sido contratados en 2019 ha obtenido un puesto de trabajo relacionado con la informática. Casi el mismo porcentaje pues trabaja como camarero o como vendedor en el comercio. Bueno, de eso podemos deducir que, bueno, que tenemos una sobreoferta de titulados de FP, y esta impresión se corrobora si analizamos las competencias que exige el mercado laboral en este momento y las perspectivas laborales que significan estas competencias para los titulados de FP. Bueno,
He analizado las competencias que se demandan en una muestra de 2.000 anuncios de trabajo relacionados con las TIC y he calculado para las competencias exigidas en estos anuncios el promedio de candidatos que están inscritos en los anuncios que exigen una determinada competencia. De este modo, se puede determinar qué competencias y tecnologías se piden y cuáles tienen sobreoferta o escasez de candidatos. Bueno, Tania, si me puedes poner el primer gráfico, por favor. Vale, perfecto. No sé si se ve mi cursor sobre este gráfico. No, yo creo que no. Pero bueno, da igual. Bueno, aquí vemos, por un lado, las competencias que más se piden en este momento. Y, bueno, hay que decir que los ciclos formativos que tenemos parecen acertar en este sentido porque son las competencias que están incluidos en los ciclos formativos. Aparecen en rojo y están en, bueno, podemos ver, por ejemplo, Java, que tiene un volumen de ofertas muy alto, la competencia más demandada. Luego tenemos JavaScript, Linux, etcétera. Bueno, todas competencias de los ciclos formativos y muy demandada, pero también lo que vemos que todos están en el lado derecho del gráfico. Y eso significa que tienen un promedio de entre 50 y 100 candidatos por puesto ofrecido. Es decir, mucha competencia para los titulados para obtener un puesto relacionado con estas competencias. Por el otro lado, tenemos competencias que no están incluidos en los ciclos formativos actuales y que se sitúan en el lado izquierda del gráfico, es decir, con un promedio de candidatos por puesto ofrecido muy bajo, por debajo de 50 hasta bajando hasta 20 candidatos por anuncio. Pues ahí tenemos en verde pues tecnologías relacionadas con el análisis de datos, en azul con el cloud computing y en marrón competencias relacionadas con el entorno de DevOps. Bueno, entonces podemos resumir que los ciclos formativos sí que aciertan, enseñan competencias relevantes, pero que en estas competencias hay una sobreoferta muy fuerte de candidatos, mientras que tenemos otras competencias y tecnologías aunque con menos oferta, pero que ofrecen muy buenas perspectivas para candidatos en busca de empleo. Entonces, podría ser que estas competencias, bueno, se dirigen más bien a universitarios. Ahí, Tania, si pones la siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos todas estas competencias que antes estaban en el gráfico y podemos ver el porcentaje de anuncios que se dirigen a titulados de grado superior, de grado medio, de universitarios o otros títulos. Y podemos ver en la parte de arriba del gráfico, que son las competencias de los ciclos formativos actuales, que sí que desde luego hay buenas perspectivas para titulados, sobre todo de grado superior, pero vemos también en las tecnologías del análisis de datos, del DevOps y de la cloud, que el alto porcentaje de anuncios dirigidos a candidatos de grado superior se mantiene. ¿Vale? Entonces, podemos decir, pues tenemos muy buenas oportunidades en estas tecnologías, por lo menos por parte de las empresas que anuncian los puestos de trabajo. Bueno, al final parece que hemos identificado dos problemas en la formación profesional actual. Uno
es que hay una sobreoferta de candidatos para los perfiles relacionados con los ciclos formativos. Por el otro lado, que hay algunas competencias con buenas perspectivas para los candidatos que no están incluidos en ningún ciclo. La solución para el segundo problema parece fácil. El sistema educativo tiene que crear una oferta para cubrir esta demanda. Y bueno, esta responsabilidad no recae solamente en el Ministerio de Educación, sino también en los centros que en España tienen la suerte de disponer de mucha autonomía en la configuración de los ciclos formativos. No obstante, si creamos una oferta para temas con tanta presencia en los medios y una connotación tan buena, tenemos el peligro de volver a crear una sobreoferta, ya que se espera que se matricularían muchos alumnos. Y como hemos visto, la demanda todavía no es muy elevada. Entonces, la solución para este problema sería ofrecer esta oferta en modalidad dual, ya que la FP dual es la herramienta perfecta para evitar el riesgo de sobreoferta. Todos sabemos que la FP dual se define como la combinación entre el aprendizaje práctico en la empresa y teórico en la escuela, y que eso es un sistema muy eficaz de enseñanza. Pero también hay otro aspecto menos conocido, que es la FP dual. También es una herramienta perfecta para evitar esta sobreoferta de este desajuste entre titulados y mercado laboral. Pues el efecto de la FP dual se ve claramente si comparamos las matriculaciones en España con un país donde está plenamente implementada la FP dual como Alemania. Y resulta curioso que en España tenemos el doble de matriculaciones en informática y comunicaciones que en Alemania, y eso que España tiene la mitad de habitantes que Alemania. En cambio, en Alemania, en azul, tenemos más alumnos de FP de hostelería y turismo, que ya sorprende un poquito. Y luego, donde la diferencia es enorme, es en la familia de comercio y marketing, donde en Alemania hay 5 veces más matriculados que en España, sobre todo en el ciclo formativo de actividades comerciales, que es para vendedor en tienda. Bueno, la explicación de este fenómeno no es que en Alemania haya más tiendas que en España, pero menos empresas de tecnología, y tampoco que los alemanes odian a la informática y les encanta trabajar en una tienda, sino la explicación está en que en un sistema de formación profesional dual, la creación de un puesto de trabajo está vinculado, de un puesto de formación está vinculado directamente a la necesidad de mano de obra de las empresas. Es decir, tenemos una empresa que necesita personal en el futuro, entonces ofrece una plaza de formación, selecciona un alumno y matricula a este alumno luego en el centro docente. Entonces, bueno, resulta que en España, en Alemania no hay más tiendas. Simplemente la diferencia es que en las tiendas en Alemania trabajan gente con una formación de comercio, mientras en España, pues en las tiendas y en los restaurantes, pues encontramos, por ejemplo, informáticos o técnicos de imagen y sonido o titulados de otros ciclos que están de moda en este momento. Vale, pues entonces creo que hemos identificado los 2 retos que se plantea para el sector educativo y para las empresas. Uno es, sobre todo en un sector tan cambiante como la informática, pues seguir adaptando en cada momento los currículos y las competencias que se enseñan a las necesidades del mercado. Y por otro lado, pues ofrecer estos ciclos formativos en modalidad dual
lo que implica, bueno, que las empresas asumen su responsabilidad para la formación de sus futuros empleados y que los centros docentes, sobre todo los privados, pues empiecen a entender que sus clientes en realidad no son los alumnos, sino las empresas. Y solo de esta forma se puede garantizar por un lado, una inserción perfecta para los alumnos en el mercado laboral y a las empresas disponer de la mano de obra que necesitan. Bueno, muchísimas gracias. Si el tema os interesa, pues en LinkedIn tengo una serie de vídeos donde lo desarrollo con más detalles. Por el momento, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Cristian, por compartir ese estudio tuyo con nosotros sobre la oferta y demanda en el mercado laboral. Creo que es muy interesante. Por cierto, quiero recordar al público que, aparte de la mesa de debate que vamos a tener ahora, ustedes pueden enviar preguntas, dudas o comentarios a través de la función de preguntas del GoToWebinar, y lo vamos a plantear al final del debate, cuando volvemos a ver también a Cristian. Y entonces invito ahora a los expertos de nuestro debate. Creo que Cristian nos ha mostrado muchos datos para comentar, así que vamos a ir introduciendo a los expertos o tertulianos, porque alguno no quiere ni siquiera que le llamemos experto, porque, bueno, él es emergente y expertos, bueno, hay tal. El primero, y ese sí que es un experto, es Fermín Requena. Fermín, ¿te enseñas? Es, Sí. Hola, es Big Data Engineer en la empresa BASF Digital Solutions, en el Digital Hub que ha creado la empresa aquí en Madrid. Fermín ha desarrollado su carrera profesional en empresas como Isban, Línea Directa Aseguradoras y Banco Santander, siempre como Data Analyst. Y estamos muy contentos de poder contar con tu presencia hoy. Hola, Fermín, ¿qué tal? Hola, Tania. Gracias por la invitación. Hola, Juanjo. Buenos días. Siguiente es Björn Koschel de eData Consulting. Hola, Björn es informático, ha trabajado para Lufthansa antes de entrar en eData Systems, y desde el año 2008, si no me equivoco, Björn, llevas la empresa eData Consulting en Gran Canaria. Sí que la empresa tiene matriz en Alemania, pero 2/3 de la plantilla trabaja en Las Palmas de Gran Canaria y, bueno, se dedican al desarrollo de software, ciberseguridad, realidad virtual y, como no, al Big Data. Buenos días, Björn. Muy buenos días, muchas gracias. Y sí, hemos empezado ya en 2007, pero 2012 también aquí en Canarias. Muy bien. Muy bien. Nuestro tercer participante es Rafael Blasco. Él es consultor e informático y ha trabajado en el sector durante muchos años, creando también empresas como, por ejemplo, Tecnativa. Es experto en ERP, Odoo y consultor de transformación digital. Hola, Rafael, bienvenido. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y el cuarto participante es Isaac San Pedro. Isaac es profesor y jefe de estudios y ha trabajado para la Comunidad de Madrid en la Escuela Superior de Imagen y Sonido y desde el año 2015 en el Centro de Estudios Superiores Juan Pablo. Isaac, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que me gustaría preguntar a Fermín y a Rafael en primer lugar. Después de lo que nos ha contado Cristian también, ¿cómo veis de vuestra realidad empresarial, cómo veis o cómo son las perspectivas para el futuro del área de Big Data? Bueno, pues desde mi punto de vista las perspectivas de Big Data son buenas. Obviamente es una tecnología que ya ha madurado después de algunos años, incluso ya hay herramientas más gráficas para el desarrollo y cierto que seguirá evolucionando. No todos los casos de uso se pueden solventar con tecnologías de Big Data, no es necesario,
pero sí que si necesitas un volumen de información amplio, capacidad de procesamiento o diversidad de datos, vas a necesitar de utilizar estas tecnologías de Big Data. No vienen a sustituir a Business Intelligence, por supuesto, pero sí que a convivir con él y sí vienen a quedarse y las perspectivas de ellas son buenas, vamos. Rafa. Bueno, por mi parte, tengo un punto de vista siempre desde la pequeña y mediana empresa, donde creo que no es tan obvio toda esta realidad. Es decir, las grandes empresas sí llevan adelantándose a esto desde hace una década, pero en la pequeña y la mediana empresa todavía no se ha creado lo que creo que va a ser la cultura del dato, ¿no? Que tiene que ir calando poco a poco en el tejido empresarial, dado que los datos son una pieza clave para la sociedad y la economía, y de esto hay que darse cuenta, interiorizarlo y empezar a definir estrategias, ¿no? La idea de que las empresas vienen estando centradas en los clientes, pues ahora van a tener una estrategia de empresas centradas en el valor del dato, ¿vale? Lo que se llama data driven. Entonces, sí que va a tener un gran crecimiento y creo que va a crecer mucho en la pequeña y la mediana empresa. Luego hay otra cosa que creo que también crecerá mucho y es la capacidad de almacenamiento. Es decir, palabras que ahora a algunos de vosotros quizás nos suenen, que es un data lake o que es un data warehouse, pues tendrán que estar en mente de las empresas y de la sociedad porque son necesarios para, digamos, mejorar la vida, mejorar los problemas que tenemos con los cambios climáticos y mejorar la eficiencia de las empresas. Entonces, en general creo que habrá más crecimiento, más perspectiva de crecimiento en la pequeña y mediana empresa que en las grandes por el hecho de que las grandes ya vienen teniendo equipos bien desarrollados y tienen capacidad económica para pujar por esos pocos especialistas que tenemos en el mercado ahora mismo. Muchas gracias. Vamos a lanzar una pregunta a Isaac. Isaac, en tu caso, como profesor y jefe de estudios, bajo tu punto de vista, ¿cómo es la situación general de la AFP, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? Pues la situación actual es bastante positiva. Es verdad que existe una etiqueta de que la formación profesional eran unos estudios de segundo nivel, ¿no? Tradicionalmente se asociaba a alumnos que no habían terminado estudios, que no podían acceder a la universidad y para evitar el fracaso pues se matriculan en la FP. Pero es una tendencia que actualmente ha cambiado, ¿no? Ahora esa interpretación de estudios de segundo nivel es errónea. Hay una implicación, un esfuerzo por todos los agentes que participamos en la formación profesional de dotar a la formación profesional de prestigio, de calidad y yo creo que es una cosa que ya se empieza a percibir, ¿no? Como muchas empresas empiezan a apostar por este tipo de alumnos, ¿no? Porque al final lo que hace la FP es dar una respuesta a la necesidad que tiene el mercado y ofrece personal cualificado y especializado. Totalmente. Muy bien. Entonces, Björn, ¿cómo valoras tú la dificultad de encontrar o no mano de obra cualificada ahora, por ejemplo, en tu situación también ahí en Canarias y en el futuro? ¿Cómo ves tú ese tema? Un tema difícil, la verdad que sí. Encontrar personal cualificado es un verdadero reto y cada día más difícil. En los últimos años, por ejemplo, hay bastante más empresas aquí en Canarias en el sector TIC, supongo porque le gusta en la playa y el sol, qué sé yo, pero tenemos mucho más competencia. Entonces tenemos también mucho más competencia entre las empresas en contratar empleados cualificados y la demanda ha aumentado mucho. Adicionalmente, con la pandemia, la gente como las empresas están más acostumbrados en teletrabajar. Por eso nosotros ya estamos compitiendo con empresas multinacionales que no tienen oficina aquí. Y en el mismo momento la demanda por proyectos TIC, sobre todo en Big Data, Data Mining, etcétera, todos esos tipos de proyectos que necesitan Data Scientists han crecido bastante. Por eso nosotros pensamos en el futuro vamos a tener todavía más dificultad en encontrar personal cualificado. Nosotros también hemos desarrollado una plataforma de recursos humanos, entre comillas, buscar y encontrar empleados. Ahí gente puede subir su currículum y
Después nosotros hacemos una revisión de perfil y pruebas técnicas, pero eso no está suficiente. Eso es que realmente necesitamos que nosotros podamos participar en la formación de la gente. Y por eso una mezcla entre empresa y un centro de formación, en principio la formación dual, yo creo exactamente podría ser la respuesta en encontrar ese tipo de perfil que necesitamos en el futuro. Totalmente. Vamos a preguntarte a ti, Fermín, en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, antes mencionabas un poco cómo era el día a día, ¿no?, de estos profesionales, cómo entraban. ¿Cómo se aprende el oficio actualmente de Data Engineer o Data Science? Bueno, en mi caso fue realizando también un máster, porque yo vengo del ámbito de Business Intelligence durante 8 años y para poder empezar con tecnologías de Big Data sí es verdad que o tenía la posibilidad de trabajar en un proyecto de Big Data, que ahora, bueno, la gente joven ya está teniendo esa posibilidad, pero anteriormente era más complicado una vez que ya habías empezado en otra carrera, en otro ámbito. Entonces sí que en mi caso tuve que realizar un máster de Big Data para poder aprender esas tecnologías y ya poder entrar en algún proyecto de Big Data con unos conocimientos previos, por lo que es bastante valorable. Un método de acceso bueno es el poder estudiar específicamente estas tecnologías en algún curso si no has tenido la posibilidad de trabajar ya directamente en un proyecto de Big Data. Normalmente la gente que entraba en esos cursos venían del desarrollo de software o ya de Business Intelligence una vez que ya se empezaron a crear estos másteres más específicos en Big Data. Ajá. ¿Estás muteado, Tania? Tania, ¿estás? Sí. Gracias. Sí, gracias. Estaba diciendo que tú hablas, Fermín, de perfiles senior, ¿no? Ya. Entonces, Björn, ¿cómo se pueden distinguir esos perfiles de perfiles más junior, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? La respuesta siempre sería un perfil senior tiene más experiencia que un perfil junior. Pero un poco más detallado, se puede decir, un perfil senior consigue tomar la mejor decisión de una manera independiente y compartir su conocimiento con otras personas. Él o ella pueden validar las decisiones tomadas por el resto del equipo. En contrario, un perfil junior todavía no es capaz de tomar la decisión de manera independiente y necesita compartir y aprender de la experiencia del senior para conseguir sus tareas. También se puede decir de un senior esperamos que sepa identificar las necesidades del cliente. Él tiene ya la experiencia en ayudar al cliente en la toma de requisitos. Por otro lado, la calidad del código nos esperamos lo mismo de un junior que de un senior. Nosotros también tenemos un proceso de calidad, entonces las tareas realizadas están realizadas por otras personas independientes y lógicamente con personas con más experiencia que lógicamente son los seniors. Entonces ahí podemos aumentar la calidad del código y también disminuir el número de errores. Eso es que esperamos de un senior y cuál es la diferencia entre senior y junior. Y, Isaac, bajo tu punto de vista, ¿qué aportan los titulados de FP en el ámbito de la informática dentro de este escenario que nos dibujaba un poco Björn? Pues, en mi opinión, lo primero me gustaría dejar claro que esto no es una confrontación de alumnos FP versus alumnos universitarios, ¿no? Yo Totalmente. creo que son complementarios, ¿no? Yo me gusta pensar como el arquitecto y el albañil, ¿no? Es verdad que el alumno de FP se le enseña a hacer y cuando sale al mercado sabe hacer cosas porque ha estado trabajando sobre ello. Quizás un alumno universitario, cuando termina después de 3-5 años, puede ocurrir que lo que ha aprendido de forma teórica ya esté obsoleto directamente, porque esto es un mundo que evoluciona súper rápido, pero tiene una ventaja que es que tiene una estructura de pensamiento que no tiene el alumno de FP. El alumno de FP es más de ejecutar. Otra ventaja es que el alumno de FP cuando sale sabe cuál es su lugar, ¿no? Aspira a ciertos perfiles. En cambio, el universitario que tiene después de 5 años, normalmente sus primeros puestos de trabajo suelen de ser un nivel inferior
y ellos siempre van a querer aspirar a puestos superiores, y esto el alumno de formación profesional de primera no te lo encuentra. Luego es verdad que el alumno se puede formar, puede aprender, puede convertirse en un perfil senior y sí que hacer esa promoción, pero no es su primera intención. Entonces, Isaac, las competencias que adquiere una persona en FP en comparación con un universitario, o sea, dices que es más de trabajar, más de operativo, ¿no? ¿Alguna matiz más sobre esto? Son competencias muy prácticas. Al final, es verdad que cada centro, lo que hablaba antes un compañero, decía, los centros muchas veces tienen esas opciones de poder cuadrar el currículum, ¿no? El currículum de la FP, por ejemplo, en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, dice que el alumno tiene que aprender a programar y es el centro el que elige en qué programa se aprende. Nosotros apostamos por Java porque al final es el feedback que tenemos con las empresas conveniadas es lo que más nos demandan. Veíamos en el gráfico de Cristian que estaba arriba del todo. Entonces, nosotros nos adaptamos al mercado, pero si queremos, por ejemplo, programar y utilizar el lenguaje Python, nosotros podríamos apostar por ese lenguaje. Entonces, el alumno tiene una adaptabilidad que el universitario no tiene en ese sentido, porque en los estudios universitarios es todo como mucho más rígido. Y aquí tenemos flexibilidad y el alumno al final aprende a hacer. Muchas gracias. Perfecto. Fermín, ¿cómo sería la situación en tu empresa, ¿no? A nivel de titulaciones, de la estructura de personal que tenéis? Cuéntanos un poco esos roles que van cogiendo cada vez más los titulados que vienen de las ramas de formación profesional, la relación con los titulados universitarios, cómo se combinan los equipos. Bueno, el Hub Digital de BAF en Madrid se creó hace 2 años. BAF intentó apostar por internalizar el conocimiento y por moverse hacia un modo de trabajo más agile. Entonces, creó este Hub Digital y al principio los primeros equipos en el que estoy yo, en el de Big Data, estábamos buscando solo perfiles un poco más senior para poder ser ya productivos rápido y poder empezar a trabajar bien. Entonces se buscaban solo perfiles con mínimo 3 años de experiencia en Big Data. Ahora que ya el equipo está más maduro, incluso ya tenemos otros equipos en Big Data desarrollando para R&D, ya estamos buscando perfiles que tengan no necesariamente 3 años, buscamos perfiles también con 1 año de experiencia o conocimientos de Big Data, y para que se vayan integrando en el equipo y ya que estamos más maduros poder asignar las tareas correspondientes a esas personas y que se vayan formando y en el futuro poder tener más capacidad de abordar más proyectos que en BAF en global se siguen externalizando porque todavía no tenemos tanta capacidad para abarcar tantos proyectos. Hablando del tema de la contratación externa, ¿no? ¿Cómo valoráis el outsourcing o esa contratación externa como forma de organizar ese trabajo de Big Data? Ahora dices que es una cuestión de recursos, pero en principio el outsourcing, ¿cómo lo valoráis en ese ámbito? Rafa, ¿sí quieres empezar? A ver, yo creo que el outsourcing, aparte de ser interesante, va a ser necesario porque la limitación que va a haber para generar procesos de formación interna en las empresas va a hacer que tengas que demandar que empresas como por ejemplo la de Bjorn te ayuden, ¿no? En ese proceso. Entonces, además, teniendo en cuenta, por ejemplo, el informe de empleos emergentes de LinkedIn de 2020, los puestos más demandados son especialista en inteligencia artificial, data scientist, desarrollador de Big Data, ingeniero de datos. Y estos puestos de trabajo demandan conocimientos en competencias, como ha dicho Cristian, de Python, Git, Deep Learning, de Apache Spark, que son ya palabras que suenan menos, ¿no? De Hadoop, de Scala, de Hive. Entonces, al final, todos estos conceptos para los empresarios y para la gente que quiere montar equipos no son conocidos, no los conocen y, por lo tanto, necesitan empresas especializadas para este outsourcing. Vuestro programa formativo, que a mí me entusiasmó porque es súper necesario,
va a dar, digamos, soluciones tanto a empresas que quieren montar sus equipos y quieren montar su estrategia de formación interna, como para las empresas de Big Data especializadas como Data Consulting, para seguir ampliando, dado que van a tener mucha más demanda de clientes para cubrir estas necesidades. Fermín, ¿quieres añadir algo a esa como No, empresa estoy de acuerdo grande? con Rafael. Nosotros estamos en el Hub Digital, sí que no utilizamos outsourcing, ya que somos el propio hub de BAF. Hacemos como una consultoría incluso a veces interna, pero sí que en mi equipo, que es mixto entre España y Alemania, sí tenemos gente trabajando en outsourcing, porque hay momentos que tienes más proyectos de los que puedes abordar tú en tu propio equipo y no vas a tener ese nivel de personal durante un periodo amplio de tiempo. Igual no necesitas un proyecto concreto un año o picos de trabajo. Entonces sí que se siguen y se van a seguir utilizando outsourcing. Y conviviendo con el desarrollo de personas internamente, también para que los procesos y los desarrollos sean lo más homogéneos posibles, para, digamos, supervisar eso también. Genial. Hemos estado hablando de la relación entre Big Data y la digitalización de las pymes. Y Björn, yo quería preguntarte, ¿cuáles son, a tu modo de ver, los retos y cómo afrontan las empresas, las pymes, estos retos de la digitalización y el Big Data? Creo que el problema es que muchas empresas todavía no afrontan los retos de la digitalización y de Big Data. Sinceramente, yo pienso que el mayor reto es hacer ver a las empresas las ventajas del Big Data y la digitalización. ¿Qué necesitamos? Acceso a datos masivos, creaciones de informes complejos, convertir procesos anteriormente manuales en procesos digitales, etc. Esos son todos ejemplos para que necesitan cualquier empresa, pymes como los pymes. Y si las empresas no entienden las ventajas en tener ese acceso a datos que ayudan a tomar las decisiones correctas, van a tener muchas desventajas en comparación con sus competidores. El reto es en explicar eso a las empresas. En mi opinión, cada día que una empresa no da el salto a la digitalización y usar herramientas de Big Data es un día que la empresa pierde dinero. Y lo hemos visto con la pandemia. Hay empresas que han entendido, bueno, ahora tenemos que actuar. Han invertido en la digitalización. Ejemplo simple, la tienda que antes solo estaba ahí vendiendo su ropa en la tienda de forma presencial y ahora lo hace online. Pero el problema es la mayoría de las empresas todavía no tienen muchos procesos, todavía tienen muchos procesos analógicos. Entonces, ellos todavía están usando, qué sé yo, una lista de Excel para vender sus productos. No tienen un reporting adecuado. Y todas esas cosas se pueden solucionar con Big Data, con Data Scientists y pueden ayudar mucho aquí. Por eso esas empresas van a tener muchas dificultades en el futuro si no pronto van a invertir en la digitalización. Claramente. Pues para ir, digamos, cerrando un poco la discusión, volvemos al tema de la formación dual como uno de los, digamos, posibilidades quizás, ¿no? de adecuar esa demanda y oferta en mercados laborales. Entonces, Isaac, ¿qué ventajas y retos supone la implantación de una formación dual en este ámbito informático del Big Data? Pues lo primero es que la implantación del sistema dual a nivel general está siendo complicado, ¿no? Porque sigue existiendo esa etiqueta que decíamos antes de estudios de segunda. Y entonces, que una empresa tenga que hacer un pequeño desembolso económico por un estudiante que tienes que formar y que tienes dudas de su nivel de formación, pues este esquema cuesta mucho romperlo, ¿no? Es verdad que cuando la empresa aprueba y incorpora alumnos de FP en su plantilla, pues al final pues ve las grandes ventajas que tiene esta incorporación. Lo que decía antes también Cristian del modelo dual alemán, ¿no? Que es la empresa la que apuesta desde el primer momento por el alumno, porque es la que ofrece la plaza en el sistema educativo, pues esto nos ayuda a nosotros a comprender un poco lo que es y lo que debe ser la dual, ¿no?
También creo que en el caso de esta formación específica de Big Data, este problema se debería de reducir, porque existe una demanda alta del perfil y hay poco mercado de profesionales. Entonces, la inversión la tienes que hacer sí o sí. Entonces, en principio debería reducirse esta brecha. Luego, los alumnos de FP, como decía antes, si tienen conocimientos específicos de Big Data, van a ocupar estos perfiles junior y van a permitir liberar a los científicos de datos o a los arquitectos de datos, y al final pues la empresa va a conseguir también optimizar recursos, ¿no? Es decir, no vas a tener a un científico de datos, haciendo trabajos recursivos y procesos y vas a optimizar el recurso. Y yo creo que el reto más grande es que estos conocimientos de Big Data estén adaptados a las necesidades de las empresas. Como decía Fermín, ¿no? Ya empieza a haber estructuras de cómo hacer, pero todavía no está todo dicho, ¿no? La empresa todavía tiene que descubrir mucho, es un área que está en plena formación, y ese feedback de empresa, centros de estudios o centros de formación de Big Data tiene mucho que decir. Y la ventaja es precisamente también eso, ¿no? Que es la flexibilidad que nos permite a los centros y a los que ofrecemos formación adaptarnos a esas necesidades de las empresas y cubrir esas necesidades con garantía. Muchas gracias. La verdad es que nosotros en la Fundación Bertelsmann los programas en los que hemos apostado por alumnos de FP Dual en perfiles de tecnología, el resultado ha sido en general que las empresas nos lo quitan de las manos, ¿no? Es decir, como que cuando llegas a ese punto conocen que tienen delante un perfil muy, muy interesante y que va a entrar a producir rápidamente, ¿no? Y aquí quería lanzarte una pregunta, Fermín, ¿no? ¿Cómo, como empresa, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la cultura que tenemos a veces, a lo mejor en España, no tanto en otros países centroeuropeos, es cómo se valora el riesgo de formar a una persona, pues en una modalidad dual, y luego, como esta persona se convierte en alguien muy deseado, ¿no? En un perfil muy informado y que tiene mucha demanda exteriormente, existe el riesgo de que esta persona acaba siendo contratada por la competencia. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo reflexionas o cómo te posicionas ante esa afirmación que nosotros le hemos oído, ¿no? Un empresario. Fermín. Sí, lo de formar a alguien para que después se vaya a otra empresa es bastante común, pero tienes que apostar por formarlo y apostar por que se quede, por proporcionarle un crecimiento personal y profesional que le interese para seguir en tu empresa. Obviamente, no puedes evitar que en algún momento alguien le haga otra oferta o tenga ofertas mejores si la persona es buena, la va a tener, obviamente, y eso no lo puedes evitar, pero siempre tienes que apostar por la gente, por el talento y en nuestro caso estamos 100% con tener a gente junior y las formando desde el principio e intentar que se queden. Además, BAF tiene normalmente en BAF la gente en Alemania sí se entra desde muy joven y se queda trabajando en la empresa durante muchísimos años. Entonces, nuestra experiencia es buena con eso. No puedes evitar que tengan ofertas desde fuera, pero así es el mercado. De todas maneras, tienes que ir formando a la gente y apostar por el talento, y si se quedan en la casa, pues mejor. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a las preguntas que también nos están llegando del público. Antes de eso, y quedaos todos aquí, simplemente quiero, ya que habéis mencionado también ese proyecto, nuestro nuevo, pues resaltar un tipo de resumen, unas cosas que hemos hablado entre Cristian y vosotros en la mesa ahora, ¿no? Hemos visto que sí que hay una demanda creciente en este ámbito de la informática y el Big Data, y no solo en puestos para universitarios, ¿no? Eso está claro. Entonces, creemos que los perfiles de formación profesional y formación profesional dual pueden aportar mucho, ya que, como habéis dicho, también es una formación práctica, aplicada y concreta.
y más todavía si hablamos de formación profesional dual, porque tenemos entre manos un sector muy dinámico, también lo habéis dicho, las cosas cambian muy rápido, entonces la implicación de la empresa, Björn, tú lo has dicho también, es fundamental. Y bueno, pues el modelo de la formación dual pues lo tiene, ¿no? Y lo trae. Entonces, nosotros queremos ofrecer justo, ¿no? Un curso de especialización para alumnos de formación profesional de grados superiores como desarrollo multiplataformas o desarrollo web, para que se queden un año más en una formación dual en este ámbito del Big Data. Será dual, alternancia semanal, 2 días, muy clásico, 2 días en el centro, ¿no? Juan Pablo II, y 3 días irían a la empresa a formarse en las empresas. Aquí tenemos empresas ya interesados en participar, esperamos que sean muchos más en el futuro. Más información concreta sobre esto podéis encontrar en nuestra página web y os lo haremos llegar también después del webinar. Entonces, Cristian, si también te enciendes y así tenemos a todos aquí de nuevo unidos y vamos a lanzar alguna pregunta. Juanjo, no sé si tienes alguna del público. Sí, ha llegado una, es justo para Cristian, bienvenido de nuevo, y dicen, si los centros deben acomodar tan rápidamente su oferta formativa, ¿cómo hacemos para la formación de los docentes? ¿Deben de ser las empresas quienes hagan esta formación? ¿O bien son los centros los que tienen que hacerse cargo de esta formación? ¿Pero cómo hacerlo? Sí, claro. El papel del docente está cambiando radicalmente. Es decir, el docente que tradicionalmente es la persona que sabe todo y se pone delante del grupo y hace un monólogo de 1 hora explicando a los alumnos cuánto sabe, es una cosa cada vez más del pasado. Es decir, el docente es el facilitador de aprendizaje de parte de los alumnos. Es decir, que acompaña a los alumnos, digamos, en un proceso de aprender a aprender, para decirlo de una forma, ¿vale? Es que de buscar junto con los alumnos las soluciones que exigen los problemas reales en las empresas, ¿no? Eso, por un lado, es un gran cambio, pero que la verdad estoy convencido que hace también el papel del docente mucho más interesante y atractivo, porque simplemente es más atractivo que llevar 20 años repitiendo lo mismo y lo mismo cada año con los mismos apuntes, con los mismos libros de texto. Entonces, ahí pues sí que veo a muchos centros educativos en este camino. Y por el otro lado, hay que decir que el centro de estudios solo se ocupa de una parte de esta formación. En el fondo está acompañando al proceso de aprendizaje práctico en la empresa y facilitando un trasfondo para agilizar este aprendizaje en la empresa. Hay un contacto en la FP Dual muy intenso entre empresa y centro educativo, así que el centro pues sabe perfectamente qué están haciendo los alumnos y sí, y el profesor, claro, no puede seguir trabajando con los apuntes de hace 20 años, sino tiene que buscar juntos con los alumnos las soluciones para los problemas que se plantean. Totalmente de acuerdo, ¿no? Con ese rol de facilitar el aprendizaje, ¿no? No ser el protagonista es el alumno. Tenemos una pregunta ahora que te la voy a dirigir a ti, Tanya, y también a Isaac, porque nos dicen, entiendo que es una empresa, dice, ¿cuáles son los siguientes pasos para implementar la formación profesional Big Data en mi empresa? ¿Qué tengo que hacer exactamente?
Pues empiezo yo. Entonces, gracias. Sí, claro. Nuestra oferta es una posibilidad, ¿no?, de participar en esa formación de esos expertos. Así que los próximos pasos son identificar en la empresa puestos de formación donde esos perfiles podrían desarrollarse, ver si hay un tutor, ¿no? El papel del tutor es muy importante, a lo mejor lo mencionamos ahora también, y nada, ponerle muchas ganas y ponerle mucho entusiasmo a participar en formación dual, que siempre es bonito también tener esas personas jóvenes y ver cómo se desarrollan. Isaac, no sé si quieres añadir algo. Básicamente, un poco lo que decías tú es identificar el puesto. Es verdad que la formación que queremos ofrecer va a llevar todo el proceso, desde que localizas los datos, los adquieres, los curas, los almacenas, los procesas, los analizas y los presentas, ¿no? Pero sí que es verdad también, como decía Fermín, muchas veces se tiene que especializar en una de las partes del proceso. Aunque nosotros intentemos darles toda la visión completa, y para eso lo vamos a preparar, pero identificar en el puesto de la empresa dónde lo vas a ubicar, y lo que también decía es un poco el tutor, ¿no? Una persona que le pueda guiar en este proceso, que sea como el profesor de la empresa y le ayude al alumno a sacar el potencial que tiene. Uh-huh. Muy bien. Gracias. Aquí hay otra pregunta que voy a responder yo. Casi dice: hola a todos, yo tengo formación en DAM. ¿Hay alguna formación de este tipo para este tipo de formación? Sí, claro, pues nuestro programa es justo para estos candidatos. Así que, nada, bienvenido también. Juanjo, no sé si tienes alguna más. Hay otra pregunta que está vinculada con lo que estábamos hablando justo antes, que nos dicen: ¿qué cualificaciones necesitan los formadores tutores dentro de la empresa? ¿No? ¿Y quién la responde? Venga, Pues, Cristian, empieza. Bueno, nosotros, estamos digamos, en los inicios de la FP dual en España, es decir, todavía no está muy formalizado eso a nivel normativa, pero, bueno, tenemos la ventaja de trabajar con la Cámara de Comercio alemana para España, que sí que trae creo que esta competencia para asesorar a los tutores, para ofrecer formación también a los tutores en la empresa. Es una gran ventaja de desarrollar este proyecto juntos, porque yo creo que facilita mucho, o sea, esta experiencia que trae la Cámara de Comercio de Alemania facilita mucho el inicio, el entrar para una empresa en este mundo de la FP dual. Por otro lado, claro, es que sobre todo también lo que dijo Tania antes, un formador necesita el entusiasmo por el proyecto, necesita las ganas de transmitir su conocimiento. Muchas veces, pues los formadores en las empresas luego nos comentan: mira, a través del trabajo con el aprendiz, yo me he dado cuenta de todo lo que sé en realidad, porque solo cuando transmites tus conocimientos, pues los actualizas y te das cuenta de todo lo que hay. Entonces, desde este punto de vista, un proceso de formación profesional dual puede no simplemente que aprenda el aprendiz, sino muchas veces es que aprende toda la empresa y cambia la cultura de la empresa en total, ¿vale? Y está abierto para este tipo de cambios, para este tipo de procesos, es el rasgo fundamental que necesita un formador en la empresa. Uh-huh. Genial, pues voy a cerrar y lanzar la última pregunta. Es una pregunta doble y podéis opinar todos. Dice un oyente: los contenidos definidos de las materias de ciclos están muy condensados en solo 2 años, ¿no? La formación profesional normal, digamos, los ciclos duran 2 años. Si queremos introducir, dice, esos contenidos nuevos en Big Data, ¿no deberíamos hacer un planteamiento serio de formación en este ámbito en los niveles previos de educación? O sea, empezar antes incluso, ¿no?, con esos contenidos, y
ya que os doy la palabra, ¿os veis a las empresas, ¿no? Fermín, Björn, ¿os veis participando en ese proyecto con alumnos? Sí, bueno, en nuestro caso sí lo hemos planteado ya y la gente aquí está muy interesada en poder contar con, poder formar parte de la FP Dual y porque es un concepto que ya se va utilizando desde hace mucho tiempo en BAF en Alemania y les ha dado buenos resultados. Muy bien. Björn, Sí, ¿quieres? Sí. los últimos minutos, sí, muy rápido. En resumen, sí. Nosotros, por ejemplo, actualmente tenemos un proyecto de Big Data que está ahora en un estado que terminando, pero vamos a tener muchos más aspectos nuevos en el futuro y necesitamos gente que siguen con ese tipo de proyecto. Y entonces exactamente estábamos ya soñando antes. Sería genial tener ya alguien con todavía no tanta experiencia, con un perfil junior que pueda ayudarnos allí, que pueda aprender de los seniors que están en ese proyecto y seguir después con ese proyecto. Entonces, por nosotros absolutamente es una posibilidad que vamos a participar en ese programa. Sí. A mí una de las cosas que más me gustó del programa cuando estuvimos hablándolo sobre tecnologías es que precisamente se enfoca a las tecnologías que van a hacer falta ahora. Es decir, quizás no hay que seguir estudiando tecnologías que tienen una alta oferta de candidatos, sino sustituir a las nuevas tecnologías, como bien apuntaba Cristian, como Scala, Sparkit y tecnologías que no estaban tan puestas en los programas formativos. Y esto es lo que me encantó también de este programa de FP Dual de la Cámara de Comercio, y es que se ha analizado qué tecnologías hay que formar para estos equipos como el que está Fermín. Genial. Pues muchas gracias, Rafa. Una palabra de cierre muy positiva y perfecta. Os quiero dar a todos las gracias por compartir esa hora con nosotros, por compartir vuestras opiniones, vuestro saber con nuestro público y a ti, Juanjo, por co-moderar y por estar siempre a nuestro lado en todo lo que es la formación dual y la formación profesional. Gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias. Gracias Entonces, a todos. muy bien, aprovecho solo el último segundo antes de que os desconectáis todos a mencionar los próximos eventos. El 13 de mayo es la semana que viene. Tenemos otro webinar sobre social media marketing, ¿vale? Tema completamente distinto dentro de nuestra iniciativa de la Digital Academy. Cómo elegir y usar las redes sociales para impulsar mi negocio. Y contamos no solo con Chema de Boolean Partners como keynote, sino también de 2 casos prácticos de SEAT y de un bufete de abogados. Y luego, sobre la misma temática, haremos un curso el 27 y el 28 de mayo, consigue clientes con LinkedIn, que son 2 sesiones de 2 horas, ¿vale? En este caso contamos con EADA Business School como ponentes, trainers. Y eso es todo por hoy. La sesión se ha grabado, con lo cual la vamos a publicar en nuestro archivo de AAK es online live y como siempre esperamos que os haya gustado y hasta la semana que viene si queréis. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, buenos días. Adiós. Chao.